Tardes, bienvenidos a la presentación de la filosofía de la física. Mi nombre es Ricardo Eduardo Muñoz Villegas. Esto lo realizo para la clase de Filosofía de la Naturaleza en el Instituto de Filosofía. Eh, Veamos en qué consiste la siguiente presentación. En primera instancia, hablaremos una breve introducción a la física, es decir, cómo se constituye como ciencia, cómo se constituye como saber del ser humano. Después pasaremos a una caracterización de los grupos de los problemas en los que se puede dividir la reflexión filosófica de la física. Esto quiere decir que hablaremos un poco de la relación entre la física y la filosofía, de cómo se relacionan, de cómo la filosofía parte de ciertos metodologías o de ciertas teorías para partir a a la reflexión filosófica. También haremos la exposición de algunos de los problemas, nomás un ejemplo para dar un poco más a conocimiento en qué consiste, de qué se trata el problema, pues para que digamos un poquito más en el problema, en la cuestión, para que veamos un poquito más de lo que se trata. Eh, Después hablaremos un comentario crítico de lo que tiene que ver esta ciencia natural, ¿no? Una reflexión al final de la presentación, pues para ver cuáles son los frutos que nos deja esta reflexión filosófica. Primero hagamos la introducción a la física como ciencia. En primera instancia, pues la física se refiere al estudio sobre las propiedades más generales de la materia. Eso quiere decir, pues, de la materia y la energía, ¿no? O sea, como la masa, la misma energía, cómo se transmite entre los diferentes objetos, las leyes que tienen que ver con todo esto. Se relaciona mucho la física con el estudio del espacio, de las cosas muy grandes. En este sentido hablamos de las características espacio-temporal, ¿no? O sea, hablamos del universo como tal, como un continuo del espacio-temporal. La física se encarga de estudiar todo este tipo de fenómenos. Podríamos decir que es el estudio básico de la naturaleza en sus elementos más fundamentales. Esto quiere decir que constituye precisamente esta realidad física, ¿no? En la que nos desempeñamos. En cuanto a la relación de la física y la filosofía, pues veamos qué es a lo que nos referimos con esto, ¿no? ¿Cuál es la dirección? Primero podemos decir que es una ciencia predilecta para la reflexión filosófica. En primera instancia porque es históricamente relacionada con ella, ¿no? Desde Tales de Mileto hasta la reflexión filosófica más reciente, más contemporánea, pues hemos visto cómo se relacionan estas dos ciencias, ¿no? Puede ser porque eh, la ciencia, bueno, la física habla de la ciencia, de la física como tal, o sea, todo lo físico, todos los elementos eh, físicos del universo, y pues obviamente la reflexión filosófica trata de indagar un poquito más en todo esto, ¿no? En las realidades metafísicas, en las relaciones que existen, en la epistemología del mismo realidad física en la que vivimos, y siempre ha estado relacionado históricamente, ¿no? En un tiempo la física, por así decirlo, podemos decir que perteneció a la filosofía. eh, de otra manera, pues ya lo hemos visto en días anteriores, en cursos anteriores, como pues realmente sí fueron cada quien tenía su parte de ciencia, su saber, pero pues sí podemos decir que tuvieron una relación siempre muy íntima, ¿no? También podemos decir que pues teóricamente por su riqueza en abstracción pues tiene muchos componentes que nos llevan a la reflexión filosófica, ¿no? Nos llevan precisamente a reflexionar filosóficamente, elementos el tiempo, el espacio, todo este tipo de conceptos muy abstractos pues nos llevan a reflexionar bastante. Y metodológicamente, pues también podemos decir lo mismo, ¿no? Sigue muchísimo el pie del método científico, al pie de la letra, y pues podemos decir que en este sentido, pues es muy relacionado. Podemos tomarla como una ciencia, por así decirlo, ejemplar de la ciencia en sí y del método científico y cómo lo usan, y pues en ese sentido es muy rica filosóficamente, ¿no? Hay muchísima reflexión y todo lo que reflexionemos aquí puede ser llevado a la ciencia en general. Ahora hablemos un poquito más de los problemas filosóficos en la física. Eh, por el momento podemos hablar de tres momentos específicos. Uno es
los problemas relacionados con los conceptos centrales. Esto quiere decir, pues con los conceptos más principales de la filosofía, de la física, ya sea como el tiempo, el espacio, todo ese tipo de cosas. En este sentido lo podemos ver de dos maneras. Uno en la estructura general de los conceptos, entendida como pues esos mismos conceptos en sí que constituye el tiempo, que constituye el espacio, y obviamente los enfoques históricos, ¿no? que puede haber en cada uno de los elementos. Como podemos decir, el enfoque del tiempo ha cambiado mucho antes de la teoría de la relatividad. Ahora, después de ella, pues ha cambiado muchísimo nuestro pensamiento y lo que sabemos del tiempo. Entonces, la reflexión filosófica va también de mano de todas estas estructuras, de todas estas teorías que se van desarrollando históricamente. En un segundo momento podemos hablar de la metodología y la estructura científica. Como os he dicho anteriormente, la física como tal pues es una ciencia muy rica en metodología, sigue al pie de la letra el método científico, y podemos hablar de los alcances explicativos y la adecuación de esos modelos, ¿no? O sea, cómo la misma metodología pues es llevada a cómo puede explicarnos, o sea, cómo, pues aquí hablamos como de la segunda, del segundo orden de la reflexión filosófica de la ciencia, o sea, cómo ésta se puede interpretar y cómo la ciencia como tal se debe de llevar, ¿no? a cabo, y cuál es su tratamiento formal en su consistencia interna, ¿no? O sea, pues, qué alcances tiene, qué límites tiene, qué cosas hay que tener en cuenta cuando participamos de esta ciencia. Y el último momento, pues de los principios ya fundamentales, ¿no? Esto habla de todos los debates que tienen que ver con las teorías físicas, así como la teoría de la relatividad, de la teoría de la teoría cuántica, de la mecánica cuántica, pues todo esto a que nos lleva, ¿no? Ya a nivel ontológico, epistemológico, lo que sea que lleve a una reflexión filosófica pues fuerte, ¿no? O a veces los mismos problemas filosóficos pues llevan esta parte física, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. En este sentido pues es como nos referimos a los debates en los principios fundamentales en la relación entre la filosofía y la física. Pasemos a ver los problemas uno por uno para ver ejemplos, ver cómo se desarrollan, para que lo entendamos un poquito mejor. Como decíamos antes, pues está el análisis de los conceptos centrales. Pues en ese sentido hablamos en qué consiste, pues consiste pues en precisamente eso, ¿no? En analizar los conceptos generales de la física, como cuáles, pues hablamos del tiempo, del espacio, de la causalidad. Todos estos conceptos son muy ricos en reflexión filosófica y podemos tenerlos en cuenta y tomarlos uno por uno, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de lo que constituye el tiempo en sí, cuál es la relación con el ser, como lo ha hecho Heidegger, de lo que constituye esta continuidad o esta relación entre el espacio y el tiempo, también, pero pues podemos hablar también de conceptos que no nos ayudan mucho, en este sentido filosóficamente, pues como el concepto de masa, momentum, la fuerza, pues esos son conceptos que no llevan a una reflexión filosófica muy grande y por lo tanto no son tomados tan en cuenta en estos problemas filosóficos. Estos problemas filosóficos de los análisis de los conceptos pues pueden dividirse en dos maneras. Uno es el análisis de los conceptos a la luz de teorías científicas. Esto quiere decir, por ejemplo, como en el espacio y el tiempo, a la luz de la teoría de la relatividad, pues qué implicaciones filosóficas, ontológicas, epistemológicas nos llevan a reflexionar, ¿no? En ese sentido, cómo se cambian estos conceptos, cómo se relacionan con estas teorías. Y la otra manera en que lo podemos ver también es el análisis de los conceptos más allá de las teorías científicas. Esto quiere decir más allá de la teoría de la relatividad, el tiempo en sí, que constituye, que nos dice de nosotros mismos, de nuestra relación existencial con el universo en el que vivimos, todo este tipo de implicaciones. Pasemos ahora pues precisamente a este problema del tiempo y el espacio, ¿no? Y veamos en qué constituye o históricamente cómo se ha llevado a cabo. Pues en una primera instancia podemos decir que hay dos tipos de problemas en este sentido en cuanto al espacio y el tiempo, el problema metafísico y el epistemológico. El metafísico, pues hablando de la existencia de estos mismos conceptos, cómo es que existen, cómo se relacionan con nuestra existencia, con la existencia en sí, y epistemológicamente, pues hablando ya más independientemente del marco de referencia, ¿no? O sea, cómo es que podemos conocer estos conceptos, cuál es la manera en que podemos conocerlos.
Eh, Como les decía, epistemológicamente podemos hablar históricamente del enfoque relativista. Podemos decir que este se lo podemos atribuir a Newton en el sentido de que él dice que pues dependiendo del marco de referencia del observador, pues las mediciones cambiarán, ¿no? O sea, si este está en movimiento, está en reposo, pues las mediciones cambiarán. Eso es diferente al enfoque absolutista, como nos decía Aristóteles, que pues decía que no importaba de dónde observáramos o cómo observáramos, las mediciones iban a ser las mismas, ¿no? Y pues este debate tuvo, por así decirlo, su fin o su solución, es en el enfoque relativista, por medio de la covariancia del desarrollo por Galileo, el principio de covariancia de desarrollo, desarrollado por Galileo, perdón, en el sentido de que este determinaba que realmente el enfoque relativista era el más correcto, pues implicaba que la estructura es indiferente a cambios de lugar o velocidad, ¿no? O sea, podemos usar la uniformidad de las leyes físicas para determinar qué es lo que, pues para determinar las mediciones y las observaciones, pero pues todo esto visto desde un enfoque, pues ya dependiendo del cambio de referencia, ¿no? En este sentido, pues el enfoque relativista pues ha triunfado históricamente y metafísicamente hablando, podemos hablar también de Newton, que él se consideraba un sustancialista o pues también lo podemos llamar como un absolutista, en el sentido de que pensaba que estos conceptos, espacio y tiempo, si existían realmente independientemente del mundo observable, ¿no? No eran meros conceptos que utilizábamos para determinar lo que veíamos. Después está Leibniz, Leibniz, que dice que pues más que nada pues es un enfoque relacionista o relativista, en el sentido pues como decíamos antes, ¿no? O sea, que relacionaba estos conceptos a una determinada postura. Es decir, el espacio y el tiempo no son conceptos que designen entidades en el mundo, sino más bien nombres para relaciones de objetos y desarrollos con respecto a estos eventos. Pues este enfoque relacionista tuvo la victoria sobre el sustancialista, por así decirlo, hablando históricamente hasta el momento, por la teoría de la relatividad de Einstein, que habla del continuo del espacio y el tiempo, ¿no? Y aquí podemos ver en la imagen un poco de esto, cómo es que esta se dobla, ¿no? Dependiendo, este continuo espacio-tiempo se dobla dependiendo de la presencia de gravedad en el universo y cómo se va cambiando, ¿no? En este sentido, pues podemos hablar de que es más relacionista, existe dependiendo de los objetos que estén también pues en la presencia física, ¿no? Ahora hablemos del estudio de los problemas metodológicamente. Eh, pues podemos hablar aquí del método científico. Vemos en el lado derecho una imagen que nos presenta el método científico, ¿no? Como observamos, hacemos una observación, generamos una hipótesis, un experimento para probar esa hipótesis y luego después analizamos los resultados del experimento, ¿no? Y tenemos esas conclusiones, ya dependiendo de si apoyaba nuestra hipótesis o la cambia o pues nos presenta algo nuevo del mundo. Pues esto hablamos, cuando hablamos metodológicamente, hablamos mucho de este método científico, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estos problemas? Pues ese es precisamente en el análisis de la metodología propia de la física, ¿no? Es cuáles son sus límites, cuáles son sus formas que debe de seguir, cuál es el método que debe de seguir, cuáles son sus fallas posibles, las cosas que tenemos que tener en cuenta en este sentido, ¿no? Las formas de medición, la formación de teorías, cómo se forman estas, si es, pues se pone un ojo crítico, ¿no? A todas estas metodologías. Y precisamente como decíamos antes, pues este enfoque se puede extender a la ciencia en general, ¿no? O sea, por ser la física una ciencia tan rica, pues podemos traspasarlo a la ciencia en general. En este sentido, podemos hablar del problema del realismo y versus el antirrealismo. Por un lado, pues tenemos el realismo que habla de los atributos de las teorías científicas, nos llevan a un compromiso ontológico más allá de lo observable. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente las teorías científicas nos dicen algo real del mundo, ¿no? En ese sentido, por eso decimos que es el realismo. Nos dicen algo real del mundo. Si la ciencia física nos hace una teoría sobre la teoría de la relatividad, creemos que eso nos dice algo real del tiempo, algo real del espacio,
algo de las entidades ontológicas reales de ese fenómeno. Es, como decíamos, por el otro lado tenemos el antirrealismo que dice que solo lo observable es susceptible de ser tenido por existente. ¿Qué quiere decir esto? Que las teorías científicas, que lo que vemos en el mundo natural no nos puede decir mucho de lo que existe realmente, nada más nos dice que pues estos fenómenos que a veces generamos en las teorías científicas son solamente conceptos para describir lo que sucede realmente, ¿no? O sea, pero realmente no hay una identificación entre la teoría y lo real en el mundo, ¿no? O sea, puede decirnos algo del tiempo, pero realmente el tiempo a veces es un concepto que utilizamos para determinar cierto fenómeno. Ahora hablemos de una posible respuesta a este problema, pues tenemos las teorías, por ejemplo, la subdeterminación de las teorías mediante la evidencia, es decir, distintas teorías describen contradictorias realidades, ¿no? Aquí tenemos a Niels Bohr, que pues se enfrenta a este problema diciéndonos, primero el problema es precisamente que diferentes teorías nos pueden decir cosas diferentes, ¿no? En este sentido creo que tendríamos una concepción antirrealista, ¿no? Porque pues diferentes teorías se contradicen o usan diferentes conceptos, pues nos problematizan una visión realista pues del mundo, ¿no? Niels Bohr soluciona este problema, como decíamos, diciendo que la manipulabilidad de la evidencia es lo que deberíamos de tener. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos una solución pragmática, ¿no? Que dice, pues dependiendo de cómo podamos manipular esas teorías y la relación que tengan con el mundo, o sea, si una teoría científica nos dice algo del mundo y la utilizamos para probarla o para crear algún artefacto, ya sea algún reloj, ¿no? Como los relojes que están afuera del espacio de la estratosfera y que nos dicen pues que cambia el tiempo, ¿no? O sea, que tiene una significante cambio en el tiempo, pues por la relación que decíamos, por la teoría de la relatividad, y si nos funciona, pues podemos decir que eso nos dice algo real del mundo, ¿no? O sea, en este sentido, pues es una solución pragmática, ¿no? Nos dice, pues esto tiene algunas implicaciones, como que nuestro conocimiento de la realidad depende de nuestras mediciones, que tenemos una realidad ontológicamente cambiante, y pues que diferentes teorías del mundo, de los modelos del mundo, pues son idealizantes, ¿no? O sea, están hechas en condiciones ideales, ¿no? Pero pues a veces no nos dice eso realmente lo que sucede en el mundo. Ahora hablemos de los últimos problemas que habla de los debates de principios fundacionales. ¿En qué consiste esto? Pues hablamos de los debates basados en las teorías reinantes de la época, ¿no? Como los debates que tienen que ver con la teoría de la relatividad, con la mecánica cuántica, como os dimos, los últimos debates pues van más por este sentido, por la mecánica cuántica, por las relaciones que se han generado del mundo, las observaciones que hemos visto en el nivel cuántico, pues qué debate, qué tienes, qué cosas nos dice esto del mundo, ¿no? O sea, cambia nuestra percepción completamente de lo que creíamos que es la realidad y lo que creemos que es lo dado y pues qué implicaciones tiene, ¿no? Pues aquí hablamos de un poquito de la física cuántica para que veamos a lo que nos referimos. Hablamos del principio de superposición. ¿Qué se refiere a este principio? Pues que la posición de las partículas subatómicas solo pueden ser determinadas por medio de probabilidad. Esto quiere decir que una medición de una partícula pues nunca va a ser exacta, sino nos va a decir puede estar en esta posición o en esta otra posición, o sea, y se pueden dar precisamente esto, más de un estado probable, o sea, estados superpuestos en los que pues ahí completamente no hay una medición exacta, ¿no? Sino que tenemos una medición probable, ¿no? Y pues hemos visto que esta teoría tiene una gran fuerza teórica. ¿Qué quiere decir esto? Que la evidencia la respalda, que se ha hecho eh, muchísimas mediciones, diferentes experimentos y de todas maneras sigue dándonos los mismos resultados, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues primero que nada se ha ido la ciencia por una visión más holística de la interpretación de la evidencia, o sea,
ha visto la evidencia fuera de su marco pequeño, ¿no? O sea, se ha visto como lo que llamamos lo completo es la suma de las partes es mayor que las partes, ¿no? O sea, es la visión que se ha dado últimamente y precisamente Einstein, Podolsky y Rosen se juntaron en la historia para hacer pues para ver qué implicaciones tenía todo esto y pues sus teorías la llevaron a una medición de la mecánica cuántica a llevarlos a creer la mecánica cuántica como una teoría incompleta, ¿no? Después llega John Bell y pues dice que las mediciones, la evidencia que se generaron de Einstein, Podolsky y Rosen, pues no tomaban en cuenta las variables ocultas, ¿no? Que mostraban que la teoría pues era una variable, pues era una teoría completa. Ahora hablemos de qué problemas filosóficos nos lleva estos diferentes teorías científicas, como hemos dicho, la mecánica cuántica y este problema de la superposición y todo, pues las variables ocultas y todo este tipo de cosas que nos lleva filosóficamente. Pues primero tenemos la interpretación de Copenhague, que pues la dice precisamente Niels Bohr, como ya hemos hablado de él, pues él deja una visión realista, ¿no? O sea, deja de lado la visión realista y nos dice pues que es difícil, ¿no? O sea, estas mediciones son afectadas por el observador y su intervención, o sea, quiere decir esto que dependiendo de quién lo observe y de qué manera lo observe o que use para observarlo, pues las cosas cambian, ¿no? O sea, se provoca un cambio eh, en, en las mediciones y pues esto habla de un giro más antropocéntrico, ¿no? O sea, el humano tiene una inferencia sobre la medición y pues esa es una de las críticas que se le hace, ¿no? O sea, regularmente pues lo antropocéntrico se ha desmentido durante el curso de la historia. Otra de las posibles consecuencias que vemos con esta teoría física de la mecánica cuántica, pues es el ámbito de lo mental, como podemos ver, pues es este entrelazamiento que se ve entre lo cuántico, ¿no? O sea, que quieren hacer una unión entre las teorías, pues la teoría de la relatividad, hablando de posibles agujeros de gusano en el nivel cuántico que pues nos ayudan a entender estas mediciones no probables, ¿no? En que una partícula se puede encontrar en dos lugares al mismo tiempo o más de dos lugares, pues esto tiene coherencia pues con una teoría de la relatividad, pues que hablaría de estos agujeros de gusano, ¿no? Pero pues también se tiene en concepción este paso de las potencialidades a su actualización que está unido a lo mental. Quiere decir que lo mental pues sí tiene una realidad fundamental en la física, ¿no? Que hablamos pues en este sentido que lo mental realmente existe y que cambia lo físico. Pues estos son algunos de los problemas filosóficos que parten de esta mecánica cuántica, ¿no? Una teoría muy complicada que a veces pues va más allá de nuestro comprensión pues normal, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a lo dado y pues estas teorías nos llevan más allá de todo eso. Pues puedo hablar de mi apartado crítico, que tengo algunos puntos de referencia de los que me gustaría hablar. Por ejemplo, que la física es limitada, ¿no? En este sentido, pues hemos visto que es limitada en su entender, debido a que pues está basada en observaciones, ¿no? Y nuestras observaciones son limitadas y pues en ese sentido podemos hablar de que la física es joven, ¿no? O sea, apenas empezamos a tener un poquito más de alcance de medición, tenemos un poco más de alcance de, de lo que podemos observar. Antes ni siquiera hace menos de 100 años ni siquiera se creía en la existencia de los agujeros negros, ¿no? Y ahora pues sabemos tantas cosas y hemos observado el primer agujero negro. La historia pues va creciendo apenas esta ciencia física y pues podemos decir que estas teorías físicas nos pueden llevar a un cuestionamiento existencial, ¿no? O sea, como la teoría de la relatividad que habla del espacio y el tiempo, pues tiene implicaciones existenciales, ¿no? Ya lo hemos visto en el apartado o en el escrito de Heidegger del ser y el tiempo, pues que es un escrito tan rico, tan fuerte y tan conocido en la filosofía, pues parte de esta teoría física, ¿no? De la teoría de la relatividad y las implicaciones que tiene.
Y pues en este sentido podemos hablar de, pues me lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Es compatible lo real con nuestra percepción del mundo? Quiere decir, pues me lleva a las mismas preguntas epistemológicas que se tuvo Descartes, ¿no? Pero ahora en un nivel un poco tal vez diferente. ¿Es realmente lo que vemos, lo que observamos, pues lo real? Eh, pues en este sentido puedo decir que la física pues es una teoría, es una ciencia muy muy rica para la filosofía. La filosofía y la física siempre estarán unidas para mi parecer. Las implicaciones físicas de las teorías eh, pues últimas pues nos han hecho ver esto, ¿no? O sea, nunca podemos prescindir nosotros como filósofos de estas nuevas observaciones, de estas nuevas teorías, de todas estas nuevas explicaciones del mundo físico, pues porque es lo que conocemos, ¿no? Es lo que tenemos como lo real, como lo existente. En este mundo existimos y en este mundo pues nos desempeñamos. Entonces, pues en este sentido es una ciencia muy rica hacia la filosofía. Y ya para terminar mis referencias, espero les haya gustado el video. Eh, pues quedo abierto al diálogo, a las críticas y a pues posibles aclaraciones, ¿no? Que no se hayan entendido en el video. Los veo en el próximo video. Que pasen una buena noche.